Hay una, como saben, esta historia es bastante conocida, es difícil de entender a nivel emocional, a nivel historia, la verdad es contada bastante sencilla para todo lo que implica, para la preocupación que pudo haber tenido este padre, para la situación en la que se encontraba su hijo, para su familia en general, que a poco los incluyen en la historia, pero vamos haciendo un pequeño repaso nada más. Estaba un buen día Abraham en su casa y el Señor le dice: oye Abraham, quiero hablar contigo, aquí estoy, ¿sabes qué? Necesito que ofrezcas a tu hijo en holocausto, así como ofrecen los corderos y demás, me gustaría que ofrecieras a tu hijo. Y la respuesta de Abraham fue: bueno. Tomó sus cosas, empezó a preparar todo, preparó algunos sirvientes algunos asnos, acomodó todo, se llevó a Isaac y se fueron. Al cierto espacio de camino, deja a los sirvientes solos y se va junto con Isaac nada más, un poco más lejos. Entonces, cuando está por ofrecerlo, cuando está a punto ya una vez preparado todo para sacrificar a Isaac, le es detenido por un ángel enviado por Dios, y entonces ahí aparece un cordero, en ese momento en que es interrumpido Abraham, y en lugar de sacrificar a Isaac, sacrifican al cordero. Realmente es una historia, vamos a decirlo como dije antes, simple de explicar para todas las implicaciones emocionales que tuvo la familia. O sea, verdaderamente esta pequeña historia que se lee en como 20 pasajes, 20 versículos, podría ser una novela completa de todo lo que sucedió en esa semana, en esos días, de donde Abraham le fue mandado por Dios que sacrificara a su hijo hasta el momento en el que regresó junto con él y todos los que habían salido en ese viaje. Asimismo, como les decía, de las implicaciones que tiene, de todos los ángulos donde se puede ver, resulta que podemos verlo desde la perspectiva de Abraham, podemos ver desde la perspectiva de Isaac, a lo mejor hasta de la familia, inclusive podemos verlo desde una perspectiva teológica, podría decirse así, viendo a futuro esta historia. ¿Por qué les digo esto? No sé si alguna vez o estén familiarizados con no sé decirlo, tecnicismo, pero hay algo que le llaman en el estudio de la escritura, algo que le llaman los tipos y los antitipos. Bueno, no es nada del otro mundo, es simplemente que en la escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos reflejos de lo que habría de venir, pequeñas sombras de lo que sucedería después. Por ejemplo, te lo explico así. Existe en la historia de Noé, lo que los salvó a todos fue el arca. Entonces dicen, el arca es Cristo, por un ejemplo. El día que los hebreos pecaron contra Dios y se quejaron del maná y todo lo demás, y Moisés forjó, mejor dicho, una serpiente para que todos la vieran de bronce y se salvaron. Bueno, inclusive lo dice la escritura en Mateo, creo, no recuerdo, pero es un evangelio que dice que así como todos veían a la serpiente y se salvaron, todos verían a Cristo y se salvarían. Entonces, como les digo, son reflejos, sombras de lo que habría de venir, de lo que sucedió después. Es lo que se le llama un tipo y un antitipo, lo que se cumple después. Bueno, en este pasaje hay muchas formas de verlo así. Yo estoy en el entendido de que tratar de ver la Biblia de esa forma podría volverse confuso, pero aquí de verdad encontramos muchos pasajes que, analizados sanamente, podemos darnos cuenta de cómo Dios tenía planeado todo esto que nosotros conocemos, que Abraham posiblemente no tenía ni idea de cómo iba a estar escrita la Biblia, quién le iba a escribir, quién era Jesús, qué iba a pasar con Jesús, cómo es que el sacrificio de un hombre iba a justificar a todos los demás. O sea, todo eso Abraham ni siquiera lo sabía, no tenía ni idea, ninguna persona en el mundo,
pero ya Dios nos estaba dejando ver reflejos, estaba dejando ver sombras, tipos de lo que iba a mostrarnos después por completo. Vamos primero entonces al pasaje que leímos, al 1 y al 2 de Génesis. Es donde comienza la gran prueba de Abraham. Aquí es donde es probado al máximo. En este primer punto, quiero que entendamos este pasaje de esta historia, entendiéndolo como la fe probada. Es decir, hay algo que a lo mejor se nos ha enseñado poco a lo largo de lo que es de Génesis 22 hacia atrás, de cómo debe ser probada la fe. Por supuesto que ahorita ya lo entendemos con claridad, sin embargo en aquel momento todavía no podíamos vislumbrar, todavía no podíamos comprender las personas que estaban en aquel sitio, cómo es que era probada su fe. Pero vamos viendo, el pasaje habla de la fe siendo probada. Ya leímos Génesis del 1 al 2. Antes de este momento en el que Abraham se le solicita la vida de su hijo, que es algo muy fuerte, están solicitándole la vida de su hijo, había tenido otras pruebas importantes. Primero, en Génesis 12:1 nos dice que él está en su pueblo, está con su familia y demás, en un lugar cómodo tal vez, con todos los que eran a lo mejor en su mismo idioma, a lo mejor eran parecidos, a lo mejor tenían costumbres similares y eso causaría en él un confort y estar cómodo y a gusto. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que salgas de esa ciudad, quiero que te vayas de ahí. Bueno, Abraham toma la decisión y sale de aquel lugar, deja a su familia, a su parentela y sale en busca de la tierra que el Señor le había prometido. Después tiene a su sobrino Lot, hacen una gran familia, empiezan a crecer sus territorios al punto en el que no podían estar ya juntos. Era una confusión de quién era cada cosa mientras estuvieran juntos. Y en el capítulo 13 se tienen que separar. El único vestigio que le quedaba de familia, de lo que había dejado allá, era Lot. Y por la necesidad tiene que dejarlo, tiene que separarse de él. Entonces, otra prueba para Abraham. Luego, más adelante, hace poquito lo hablamos en otra predicación sobre Ismael, cómo se adelantaron Sara y Abraham para concebir a un hijo. Entonces concibió a través de la sierva Agar, y nació Ismael. Se creía que era el hijo de la promesa y le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que este no es. Y tiene que dejarlo. Al final de cuentas era su hijo, también era su hijo. Inclusive vimos en el pasaje que para Abraham fue doloroso dejar ir a Ismael, porque se le dijo, oye, déjalo ir, y y Abraham pide, Señor, que ande delante de ti, cuídalo donde vaya, y supimos bien que fue cuidado por el Señor y que también nació una gran descendencia de parte de Ismael. Pero entonces ya llevaba algunas pruebas, dejar a su familia, a su pueblo, dejar a su amado sobrino, dejar ir al primer hijo que tenía, porque realmente su primogénito fue Ismael, no era Isaac. Inclusive dice muchas veces que era su único, pero respecto a la promesa, pero ya había tenido uno antes. Y ahora llega la última prueba. Cuando ya está vislumbrando Abraham, bueno, ya tengo a mi hijo que tuve con Sara, y este hijo va a darnos una gran descendencia, en este hijo se van a cumplir las promesas de Dios. Todos los sueños que Abraham tenía de parte de Dios estaban depositados en una persona, en Isaac. Todo lo bueno que él veía venir, todo lo que le había prometido Dios, la descendencia, la tierra, todo se veía para cumplirse en Isaac. ¿Y qué le dicen? Pues entrégamelo. En otras palabras, lo que dice en Proverbios 23-26, en la primera parte, dice,
dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, lo más importante que tienes, eso dámelo. Ahí está tu corazón y eso es lo que necesito para que ya no haya nada más que entregar. Esta prueba es la prueba de la fe, es cómo la fe de Abraham fue siendo probada paso por paso para llegar a este punto en donde es probada al punto de que se entregue el corazón. Es importante reconocer que Dios no tienta a nadie, primero que todo. El Señor sí nos prueba, pero tiene una finalidad diferente a la que pudiéramos pensar en ocasiones, o que pudieran pensar algunas personas de, ay Dios, ¿por qué el Señor me hace esto? ¿Por qué trae estas situaciones a mi vida? ¿Por qué se complica cada vez más? Esto solamente me está llevando a pecar, esto solamente me está llevando a tropezar. Por supuesto que esa no es en ningún momento la finalidad que tiene Dios. Inclusive, si no me equivoco, lo dice en Santiago, que el Señor no tienta a nadie. Su finalidad, la finalidad de terminar sus pruebas jamás será maliciosa, sino todo lo contrario, es para crecimiento. Y segundo, las pruebas no son para que Dios vea si podemos superar el examen, sino para que a los ojos de los hombres, inclusive los nuestros, eso sea visible. ¿Ustedes creen que el Señor hubiera dicho, Abraham, entrégame a tu hijo? Y él hubiera dicho a toda la gente ahí, oye, me pidió esto, y pues bueno, yo creo que lo voy a hacer, voy a ir preparando todo. Y en cuanto empezó a preparar todo, recibe un mensaje de Dios delante de los demás. No, ya no lo hagas, yo sé que lo vas a hacer. Pues, ¿qué iban a decir todos? ¿Cómo estás seguro? Todavía no lo ha hecho, todavía no ha empezado. No fue necesario hacerlo, pero fue necesario llegar al punto en el que llegó, y conocemos la historia que repasamos ahorita, para que todos lo pudieran ver. Es decir, en ocasiones somos justificados delante de Dios, bueno, no en ocasiones, siempre somos justificados delante de Dios por la fe, pero en ocasiones es necesario que seamos justificados en la obra, pero delante de los ojos que nos ven, delante de los ojos, inclusive los nuestros, porque aún nosotros podemos darnos cuenta de que hemos superado o de que no hemos superado cuando sucede. Se me hace muy importante en este punto rememorar un pasaje de acá que está en Primera de Pedro 1:7, así para el final. Yo lo voy a leer, dice así, Primera de Pedro 1:7, hablando de las pruebas y de cómo estas pruebas van desarrollando una mayor fe, dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es algo que dice Pedro. Por supuesto que Abraham no tuvo la oportunidad en su momento de leer una carta de Pedro, estamos hablando de miles de años antes, pero estamos dándonos cuenta que a través de esta historia nos muestra cómo la fe del hombre es probada, cómo esa fe en la prueba nos justifica delante de Dios, pero las acciones que provocan esa fe nos justifican delante de los hombres. Ahora bien, es algo importante, pero esa no es lo vital todavía no llegamos a la parte más importante de este mensaje. Ahora, el pasaje que estamos viendo también habla del amor de Dios, solamente habla de la prueba. Claro, que en lo de la prueba también podemos encontrar el amor de Dios, pero vamos yendo aún más específicos, vamos leyendo del 2 al 5, del mismo pasaje de Génesis. Aquí vamos a mantenernos. Dice así, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana
y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Okay. Entonces, ¿cómo en este pasaje podemos encontrar el amor de Dios? Yo sé que tenemos que ir un poco más allá. Ahorita que les explicaba este tema de los tipos, de los antitipos, de cómo hay cosas del Antiguo Testamento que son reflejos de lo que Dios mostraría por completo en el Nuevo, aquí este pasaje es inusual, porque no solamente es un reflejo del Hijo en Isaac, que ahorita lo vamos a ver, sino también es un reflejo del Padre, porque no solamente estamos viendo a Isaac que está cerca de ser sacrificado, sino estamos viendo al Padre, que es Abraham, a punto de sacrificarlo. Dice algo que anoté aquí: dentro del mundo de los tipos y los antitipos no es usual encontrar al Padre y al Hijo. Sin embargo, en este caso así sucede. Podemos ver, entre otras cosas, el corazón del Padre al entregar a su único. Algo que a veces, realmente, a veces inclusive me llevo a sorprender de lo problemático que puede llegar a ser, que no son cosas para menos, ¿no? Pero lo problemático que puede llegar a ser comprender cómo Dios es uno y a la vez no es uno, por decirlo así. Es decir, nosotros tenemos un Dios único, nuestro Dios es uno y nada más. Sin embargo, tenemos un Dios trino. Él ha decidido por alguna razón revelarnos a nosotros de esa manera, en el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, los cuales no están divididos, no son 3 partes de un Dios, sino que todos ellos son Dios, todos ellos son el Todopoderoso, pero por alguna razón, tal vez por alguna lógica teológica que encontraríamos después, o por ministerios, ha decidido revelarse hacia nosotros. Pero si algo nos enseña la Escritura, es que Dios es uno y que es un Dios trino. ¿A qué quiero llegar con esto? Que encontramos a 2 figuras, 2 personalidades de la Trinidad. Encontramos a Dios entregándose a sí mismo en este reflejo que estamos viendo. En ese entendido, hay que comprender que aunque Jesús es Dios y estuvo crucificado, Dios estaba ahí crucificado del todo, en la persona que es Cristo, que era hombre también completamente. Pero había otras 2 personas de la Trinidad, que son el Padre y el Espíritu Santo, observando y viendo esa situación, viendo lo que estaba sucediendo. Es otro tema tratar de explicar cómo es una armonía tan perfecta, cómo funciona la Trinidad, inclusive para ministerio que nos beneficia a nosotros. Pero por decirlo muy simple, si se fijan de esta forma, hablando de la salvación, haciendo un paréntesis en lo que estamos haciendo, pero en cuanto a lo que es la salvación y el ministerio que Dios tiene como un Dios trino, nosotros tratamos de llegar al Padre. ¿Ok? Si nosotros tratamos de llegar al Padre y solamente existiera el Padre no nos puede hacer llegar a Él, porque sería una injusticia que nos hiciera llegar por sí mismo, que nos dijera: soy inalcanzable, pero estirara su mano y nos trayera hacia Él. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, tenemos a Jesús que nos abre la puerta para entrar, que también es Dios, pero no es el Padre. Y en ese transitar, el Señor Jesús nos abre la puerta a través de su sacrificio, pero en ese camino que nos queda, no se puede quedar con nosotros. Tan es así que sacrificó y subió, ascendió. Pero ¿qué pasa en ese trayecto? En ese trayecto en el que nosotros nos dirigimos hacia el Padre, no nos quedamos solos, ¿verdad? ¿Quién se queda con nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo funciona la Trinidad? Yo por eso entiendo que nuestro Señor, al ser uno,
tuvo que revelarse a nosotros de esta manera para hacernos comprender su majestad, es decir, su poder, su imperio es tan increíble que tiene que revelarse a nosotros de formas que serían inimaginables si no nos las hubiera revelado para poder funcionar. Pero así, tirando ese paréntesis de lado, volvamos acá con Abraham, volvamos al amor que nos muestra en el Padre. Vamos pensando qué tenía en la cabeza Abraham en ese momento, porque poco dijo, por lo menos en la Escritura nos revela muy poco acerca de qué fue lo que hablaba. Nos dice nada más que fue y preparó todo, que habló a 2 siervos, ¿sabes qué? Vamos a ir y vamos a ir a adorar y volveremos. No nos dice mucho, no nos queda más que suponer qué sentía, más que empezar a deducir qué es lo que estaba pasando por su cabeza. Cualquier suposición inclusive puede ser válida. Podríamos pensar que estaba muy preocupado, que no podía tal vez de la preocupación continuar en ese viaje, porque fueron 3 días los que estuvo caminando para encontrar el monte que Dios le dijo. Podemos pensar que estaba decidido, determinado, que él simplemente había tomado la decisión y había dicho, bueno, ha llegado el tiempo. Pero en cualquiera de los casos que decidamos considerar las emociones de Abraham, debemos pensar que cualquiera que sea el caso, él no escatimó a su hijo. Dice Romanos 8:32. Vamos a leerlo, porque tengo la parte que nos interesa, pero vamos a leer el pasaje completo. Romanos 8:32, despuesito de los evangelios, después de Hechos. Romanos 8:32. Compare este pasaje que por supuesto se está refiriendo a Dios Padre, pero vamos a compararlo con Abraham, muy similar lo que está sucediendo. Dice Romanos 8:32 de la siguiente manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo sé que Abraham no estaba, por eso les digo que no tiene que ser igual, pero sí nos deja entrever lo que sucedería después. Yo sé que Abraham no estaba en la conciencia de lo que estaba haciendo, de lo que iba a enseñarnos después con esto, y mucho menos pensaba que su hijo serviría para salvar a otros en cuanto a su sacrificio. No creo que esa fuera su idea. Pero hay algo que sí estaba pensando Abraham. Por supuesto que no escatimó entregarlo, eso sí. Dolorosa la situación, decidido como estuviera, enojado, molesto, pero no escatimó a su hijo para entregarlo. De ese tamaño es el amor de Dios. Déjame decirte, si quieres no lo busques, está en Hebreos, aunque no estar brincando tanto en los pasajes, en Hebreos 11, si no me equivoco es en el 17, Hebreos 11:17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea que Abraham estaba tan seguro de lo que le estaba entregando a Dios, mejor dicho, de a quién se lo estaba entregando, a su hijo, que nos dice el escritor de Hebreos que él creía que si Isaac perdía la vida, iba a ser levantado de los muertos. Hasta ese punto estaba esta fe llegando de Abraham y este amor. El amor del Padre así es. El amor que el Señor tiene para con nosotros es de ese nivel. Así como Abraham no escatimó
para cumplir lo que Dios le había pedido, entregar a su hijo, a su único, al hijo de la descendencia, de la promesa. Así, nuestro Padre Celestial no escatimó en que el Señor Jesús, su hijo, fuese entregado para que la promesa que había sido dicha desde años atrás en Isaac fuese cumplida. De ese nivel, a ese nivel llega el amor de Dios. Inclusive el pasaje más conocido que existe en la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Ahora, todavía no llegamos a la parte más importante, todavía no llegamos al punto medular. Debemos entender este pasaje de las formas que nos permite entenderlo, sin embargo todavía falta un poquito más. Este pasaje también habla de la obediencia de Cristo, es decir, nos da un reflejo de la obediencia del Hijo al momento en el que fue entregado. ¿En quién lo vemos? Por supuesto que lo vemos en Isaac. Hay muchas cosas que podemos asimilar o podemos igualar en cuanto a Isaac y a Jesús. Primero, los dos eran hijos de una promesa. ¿Sí? En Isaac llegaría descendencia, Isaac llegaría luego para la tierra prometida, en Isaac serían benditas, bueno, después de Abraham, en Isaac benditas las naciones y todo lo que el Señor le había prometido. Y bueno, en Jesús nos había prometido un Salvador. Eran hijos de la promesa, eran hijos de un nacimiento anunciado. Isaac ya se sabía que iba a nacer desde antes siquiera que estuviera embarazado, que pensaran en embarazarse, la pareja de Abraham y Sara, porque al ser ya de edad avanzada, pues era algo increíble para ellos siquiera procrear. Entonces, ya había sido anunciado, y por supuesto que el nacimiento del Señor Jesús fue anunciado muchísimo tiempo atrás. Aparte de eso, sus nacimientos fueron milagrosos. Por un lado, Sara, una mujer de edad avanzada y estéril, pudo concebir. Por otro lado, en cuanto a Jesús, María, siendo virgen, concibió. Entonces, tenemos también entre ellos un nacimiento milagroso. Y algo que es muy importante resaltar en este punto, que es lo que nos resalta constantemente la Escritura en el pasaje, es que eran los únicos de su padre. Su padre no tenía ojos para otro. Inclusive, nos resalta tanto que Isaac era el único, que hasta, como les dije antes, nos olvidamos de que Ismael había nacido antes. Nos olvidamos de que el primogénito era otro, sea por error, pero el primogénito era Ismael. Pero aún así nos recalca mucho que el único era Isaac, así como el único ante los ojos del Padre es el Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta que el tipo de Isaac se refleja luego en el antitipo de Jesús. ¿Por qué? No solamente por estos aristas importantes, sino déjenme ver por qué en el pasaje vamos leyendo del 6 al 10. Del 6 al 10 dice, en Génesis 22. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estamos ante una imagen, a decir verdad, bastante fuerte. Por supuesto que a lo mejor en aquel tiempo, aunque no estaba bien para Abraham hacer esto,
En aquel tiempo era algo mucho más usual pensar en un sacrificio humano, pero claro que para Abraham no era algo correcto y muchísimo menos algo sencillo. Pero quiero que analicemos en este punto las semejanzas que tiene Isaac con nuestro Señor Jesús. Cómo nos muestra en este pasaje, en esta historia de Isaac, a nuestro Señor Jesús, aún miles de años antes de que siquiera alguien pensara en que vendría un Salvador en un pueblo de Belén. Mira, se dice que Abraham tenía aproximadamente 100 años. Estamos hablando de alguien muy mayor, aún a pesar de que se considera que antes las personas eran más longevas por X o por Y. Como quiera que sea, Abraham ya era un anciano. Abraham ya no era el hombre fuerte, el hombre fornido que a lo mejor pudo ser en su juventud o en su adultez temprana. Y estamos entre un Isaac que se dice que muy probablemente ya superaba los 20 años. Entonces, ¿qué tan difícil podría ser para un joven de 20 años echar a un lado a un hombre de 100 años o más? Por supuesto que no tenía ninguna dificultad, no era ningún problema para Isaac resistirse a lo que le estaba pidiendo su padre. Es decir, no fue que los siervos fueron junto con Abraham y les dijo, agárrenlo y ahorita lo amarramos. No, le dijo, ¿sabes qué, hijo? Esto es lo que me ha pedido el Señor y yo estoy dispuesto a obedecerle. Así que, no, pues, callado. ¿Y quién fue llevado a juicio sin defenderse? ¿Quién fue llevado ante Pilato y no dijo nada? Nuestro Señor Jesús. Lo mismo que vimos en Isaac, luego lo podemos ver en el Señor Jesús. Este es un punto, que aún teniendo el poder para resistirse y aún teniendo el poder para evitar lo que estaba a punto de suceder, no lo hizo. Decidió no hacerlo. Otro punto importante, fíjense, es curioso esta parte porque yo no la había notado nunca antes. Yo no la había notado nunca antes, pero revisemos, déjenme ver qué pasaje es porque se me movió un poco. Bueno, aquí hay una parte, es en el versículo 6. Si alguien me puede ayudar leyéndolo en voz alta, ahorita lo acabamos de leer, pero otra vez. Ok. Fíjense, vamos a hacer un pequeño ejercicio en este momento para que veamos la enorme similitud que encontramos en Isaac y en Jesús en este momento. Tengo aquí anotadas algunas oraciones, unas expresiones que son aplicables precisamente para los dos, que ahorita vamos para los pasajes. Este es un pasaje. Dice, no bastó solamente que pusieran sobre él la carga de sacrificar su vida, sino que el camino también fue pesado, pues cargaba en su espalda la madera, un elemento vital para que se diera el sacrificio como era requerido. ¿Qué dice en el Génesis 22:6? Que la leña fue tomada y le dijo, ¿sabes qué? Ten, Isaac, carga la leña con la que te vamos a sacrificar. Vamos a leer nada más tantito, que yo sé que lo saben, pero Juan 19, yo sé que ya saben qué es lo que vamos a decir. Pero vamos a Juan 19 porque es necesario la escritura. Juan 19 del 16 al 7 dice así, así que entonces lo entregó a ellos, que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Okay?
Vamos a una segunda expresión. Estaba solo en esto, sin embargo no claudicó. Versículo 5 de Génesis 22. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Si recordamos a Jesús, a partir de que Él es arrestado, todo su séquito de seguidores, hasta los más cercanos, fueron dispersos y quedó solo. No fue nadie que armó una revuelta y de repente fueron a gritar junto con los que gritaban crucifíquele, que lo salvaran o que no lo hicieran. No, siempre desde el momento en el que es arrestado hasta cuando expira su último aliento estuvo solo, igual que estaba Isaac en este momento. Tercera, no hay muestra bíblica alguna que indique que se quejó, renegó u opusiera resistencia respecto a la decisión que había tomado su padre. Vamos en el 9, en el 10, dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, lo acomodó sobre la leña, lo ató, como te digo, como lo dijimos antes, no tenía ningún problema en resistirse y en lograr escapar, pero no lo hizo. Vamos a otra. Se dirigía a la muerte con la confianza de que algo mejor vendría. Ahorita ya leímos el pasaje de Hebreos, muy probablemente lo mismo que pensaba Abraham, de que aun a pesar de que su hijo muriera, sería levantado entre los muertos, también lo pensaba Isaac. Es muy probable, quiero pensar que eso era lo que motivaba a Isaac a no resistirse, que la muerte no le iba a detener, que tenía un Dios cuyo poder excedía los alcances de la propia muerte, lo mismo que pasaba con Jesús. Es muy claro que Isaac es el símil, es análogo con Jesús, es prácticamente un reflejo muy claro de lo que vendría después respecto de Jesús. Inclusive lo vemos en un pasaje en Filipenses 2:8, si no hay necesidad de buscarlo, nos dice ahí que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Es decir, no sé quién de ustedes ha escuchado por ahí que en el camino, después de que terminó de orar, él recibió alguna instrucción, que le fueron diciendo qué hacer en el camino. Ya se lo habían dicho desde antes y lo que le dijeron no lo olvidó hasta que llegó la cruz. Es decir, su obediencia se conservó de un solo pedimento, de una sola solicitud. Desde el momento en el que sale y dice, pues tengo que beber esta copa, pues sí, tienes que beberla. Y desde ese momento hasta ahí no nos indica que haya recibido del Padre alguna instrucción o que se le haya dicho haz esto o haz aquello, o no te caigas, síguete levantando con la cruz. No fue recibida ninguna otra instrucción y fue en obediencia siguiendo hasta el final, lo mismo que Isaac. Sin embargo, hay un pequeño detalle, algo que nos hace diferenciarlos, y es que Jesús sí murió, pero Isaac no murió. Vamos en Génesis, otra vez, 22, vamos a leer el último pasaje, es el 11:14, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Muy bien. Nos encontramos con un pequeño detalle de este símil, de esta analogía que existe entre Isaac
y Jesús. Que Isaac, en su caso, el padre fue detenido para que no siguiera, para que no se le quitara la vida. En el caso de Jesús, se siguió hasta el final. No hubo nada que lo detuviera. Ese pasaje, además de hablar de las pruebas, además de hablar del amor del Padre, además de hablar de la obediencia del Hijo, también nos muestra algo. El pasaje habla de la muerte sustitutoria de Cristo. Una palabra muy rimbombante, pero de cómo Jesús toma el lugar de aquel que estaba a punto de ser sacrificado. En esta aplicación de los reflejos, de los tipos, de las sombras que tanto hemos insistido, que veíamos entre Isaac y Jesús, se deshacen a partir del versículo 13. Los papeles se cambian. Isaac ya no refleja a Jesús. Ahora es muy claro, yo creo, de ver. El carnero que ha aparecido de repente es el que refleja a Jesús. Sin embargo, yo pienso que no deberíamos quedarnos con eso, porque sí, yo creo que cualquiera de nosotros no podría refutar eso, no podríamos decir, no, ese carnero, mira que refleja esto otro. No, yo creo que es muy claro que ese cordero está reflejando a Jesús. Sin embargo, la pregunta no es esa. La pregunta es, si el cordero ahora está reflejando a Jesús, que antes era reflejado por Isaac, ahora, ¿a quién estamos viendo en Isaac? ¿Quién es el que está siendo reflejado en Isaac en este momento? ¿A quién podemos ver? ¿Cuál es la sombra? ¿Cuál es el reflejo que vemos en Isaac a partir del versículo 13? Miren, a partir del versículo 13, por disposición de lo alto, por disposición divina, Isaac es un hombre que está condenado. No hay nada más que se pueda hacer por Isaac. Ya su papá ya sacó el cuchillo, ya está atado, ni siquiera puede en ese momento retractarse, decir, no, ya no quiero, ya no puedo, ¿no? Ya por más que quiera es imposible que vuelva atrás. Hasta como decía, está condenado por una instrucción de lo alto, sin escapatoria. Su resistencia, su fuerza ya no le es útil, ya no puede resistirse, ya no puede oponerse al sacrificio, está atado. Todo lo que puede hacer para salvarse a sí mismo es inútil. Y la muerte se cierne sobre él en la sombra del cuchillo que sostenía su padre en su mano. A nosotros, a todos los hombres, la ley nos ha condenado. Si algo entendemos y si algo tenemos muy claro, es que las leyes son para obedecerse. Las reglas son para cumplirse, contrario a lo que dice el dicho popular. Y que el no cumplirlas siempre se prevé una consecuencia o una sanción para ello. Bueno, Dios no se complica las cosas. El Señor puso una ley y nos ha insistido muchas veces que el incumplimiento de esa ley implica la pérdida de la vida, las palabras, la muerte. Lo podemos ver en Romanos 6:23, yo creo que conocen ese pasaje. La paga del pecado es muerte, en palabras simples y resumidas, es lo que dice el pasaje. Entonces, nosotros, como hemos pecado, que realmente todos hemos pecado, otra cosa que dice Romanos 3:10 al 12, si no me equivoco, no hay justo ni aun uno, todos se han desviado a una, todos han pecado. Palabras simples. Entonces, tenemos esa igualdad con Isaac. Isaac está representando al hombre sin escapatoria, al hombre condenado, al hombre que ya en sus fuerzas no puede hacer absolutamente nada para salvarse. No puede hacer la suficiente fuerza para romper la soga,
no puede moverse tanto como para evitar que el cuchillo llegue a su cuello. Ya no puede hacer nada. Ya no está en sus manos. Se ha escapado de sus manos la posibilidad de salvarse. Sin embargo, Dios en su grandioso amor ha cumplido la profecía que hace unos pasajes dijo Abraham. Si no se acuerdan, dice un pasaje más, nos aquí atrásito, dice que le pregunta a Isaac a su padre, traemos la leña, tenemos para hacer el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Le dice, Señor proveerá un cordero. No pierde cuidado por eso. Aquí es donde se cumple. El Señor provee un cordero, cumple lo que dijo Abraham. Ese cordero es para poder salvar a Isaac. Ese cordero, como dije antes, representa al Señor Jesús, no representa otra cosa. Miren, existe un detalle con la mayoría del pensamiento que se tiene acerca de Dios. Y no me refiero necesariamente a otras religiones, porque también es cierto en ese sentido, pero me refiero al pensamiento de Dios que pudiéramos tener aquí. Usualmente, cuando se le dice a una persona que ha fallado a Dios, y que se acepta ese fallo, que aceptamos que le hemos fallado, nos hemos equivocado, la primera reacción es considerar que Dios nos ha perdonado. Y yo no te diré que no, eso es cierto, la Biblia lo dice. Sin embargo, creo que es más que claro que si Dios ha puesto una ley para cumplirse y ha puesto una consecuencia para ella, pues lo normal es que eso se cumpliera. Digo, al final de cuentas es su palabra. Al final de cuentas, si Dios se contradijera a sí mismo, pues no fuera tan Dios como creemos. Dios tuvo que proveer un camino elocuente, coherente con lo que nos ha dicho antes. Por supuesto que nos desea perdonar, por supuesto que no nos quiere sacrificar como Isaac en ese momento, no quiere que esa condena que ya está preparada cayera sobre cualquiera de nosotros. Sin embargo, tiene que proveer un camino elocuente, un camino que no sea ilógico, que no contradiga lo que Él nos ha dicho antes. Ese camino es Jesús. La figura que nos muestra Jesús en ello se llama justificación. Es decir, Jesús es lo que da justicia a la decisión del Padre de perdonarnos. Si no existiera Jesús y nosotros le pidiéramos perdón a Dios, Él nos diría, ¿pero por qué? ¿Tú qué clase de perdón mereces? ¿Pero por qué me vas a decir a mí que te perdone? Intenta eso en un juzgado civil, ve y dile, no, pues sabes qué, sí me lo robé, pero perdóneme, ya no lo vuelvo a hacer. Por supuesto que si un juez civil en este mundo no nos perdonaría, cuánto menos el Señor, que Él es justo y que Él no se retracta de su palabra. Sin embargo, el momento en el que determinamos que somos Isaac, que no hay escapatoria, es el momento en el que aparece el Cordero. Es el momento en el que Dios provee un Cordero. Es el momento en el que somos sustituidos, en el que ese Cordero toma el lugar de nosotros. El cuchillo ya no se cierne sobre nosotros. La sombra de ese cuchillo ya no se refleja en nuestros cuellos. Está sobre el Cordero. ¿Qué hizo el Cordero? Nada. Me refiero a nada malo. No es absolutamente nada malo. El Cordero se enredó ahí en el zarzal y de repente pues, bueno, nos han dicho que tomemos el Cordero, Isaac, pues hay que tomarlo. Ese Cordero era blanco y sin mancha, igual que Jesús. Y con blanco y sin mancha no me refiero al color o a la suciedad de su cuerpo. Me refiero a su conciencia, a su vida, a sus acciones. Jesús era blanco y sin mancha y es el único
que por justicia le pudiera exigir al Padre que no le condenase. El único. ¿Por qué? Porque es el único que no pecó, y al no pecar no tenía la consecuencia de la muerte. Pero en lugar de exigir su salvación personal, en lugar de exigir que fuese tomado como ejemplo para nosotros de cómo vivir, Él nos dice, esta limpieza de alma, esta vida perfecta, la pongo ante ti para que todos aquellos que no se pueden salvar por sí mismos, se salven por mí. Esa es la maravillosa doctrina de la justificación, porque si yo pensara siquiera que Dios me puede perdonar, nada más porque sí, pues estoy creyendo en otro Dios, en un Dios que yo me estoy inventando, porque eso no es cierto. Dios en ninguna forma me va a perdonar solamente porque sí. Tuvo que proveer ese camino, y tú y yo, por supuesto que hemos escogido ese camino, por supuesto que debemos de pedir perdón, pero considerando en todo momento a nuestro Señor Jesús, porque como te dije antes, si el Señor perdonara solamente por gusto, solamente porque se lo pides, entonces ya no sería Dios. Agradecele al Señor Jesucristo que ha tomado ese camino, que ha bebido esa copa para que el mundo se pudiera salvar. Yo sé que esta es una predicación tal vez, este es un mensaje, digamos, para personas que no han escogido ser perdonadas por el Señor. Yo sé que no, a lo mejor para nosotros era algo que desde que empecé a hablar sabían a dónde iba. Desde que hablaba alguna que otra cosa ya sabían con qué concluiría. Yo lo entiendo y lo creo perfectamente. Sin embargo, hay algo que a veces hemos olvidado respecto de esto que estamos enseñando. Que Jesús, además de ser el puente para nuestra salvación, también es el puente para conservar la cercanía con el Padre. Es decir, no ha terminado su labor. ¿Nos ha justificado? Por supuesto que sí. Gracias a Él es justo que seamos perdonados. Sin Él sería injusto y sería una contradicción a todo lo que Dios ha dicho que nos decidiera perdonar. Eso es por supuesto que así es. Pero a veces olvidamos que ese puente sigue estando ahí y que no solamente por entrar en ese puente quiere decir que tenemos el derecho a hacer un picnic en medio de él. Es algo difícil de decir, inclusive para mí, porque, el detenernos en ese camino implica seriamente una falta de respeto a ese cordero que se ha entregado. Indica necesariamente una falta de reverencia, una falta de agradecimiento a ese cordero que ha enredado sus cuernos en el zarzal para que nosotros no fuéramos sacrificados. Dice Primera de Pedro 3:18. Vamos a sí, acompáñame por favor, Primera de Pedro 3:18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Solamente quisiera terminar dejando algo muy en claro. Esta comprensión tan sencilla, tan usual, tan trillada en nuestras mentes, debe ser el pan de cada día.
debe ser la idea que no salga de nuestras mentes. Si viviéramos solamente conociendo esto, si esto fuera lo único que supieras de Dios, si esto fuera lo único que supieras de Jesús, si esta fuera la única revelación que tuviéramos de parte de Dios, tuviera que ser suficiente. Así de sublime es, así de grande es esto. Sí, yo sé que ya lo sabes, yo sé que si tienes años en la iglesia, lo has escuchado desde que tenías 4 o 5 años, yo lo sé, pero si solamente supieras esto, eso sería suficiente. Para una vida nos debería alcanzar. Vamos a entonar una canción que precisamente habla de esto. Precisamente nos enseña, nos trata de decir que la gracia de Dios es tan sublime que al proveer ese único camino coherente y justo para salvarnos, tuvo que sacrificar lo más querido que tenía. No sabes lo satisfecho que estaba Dios. Nos dice, alguna vez lo leí hablando de la Trinidad, que la Trinidad es satisfecha en sí misma, es perfecta, no necesita nada más, no necesita hombres, no necesita mundos, no necesita galaxias para estar satisfecha en sí misma, no necesita nada de eso para estar a gusto, para estar cómodo. Y aún en esa satisfacción y en esa perfección, para dar un camino coherente, sacrificó lo más preciado delante de sus ojos, para que tú y yo nos pudiéramos acercar. Ha sacrificado lo más importante que tenía, lo más bello, lo blanco, lo sin mancha,